Hola, hoy vamos a meternos con algo que, bueno, seguro que nos suena a todos los que escribimos en español. Esos errores de ortografía que a veces se cuelan. Y lo interesante es que tenemos ejemplos reales, sacados de exámenes oficiales. Una forma curiosa de ver dónde fallamos más, ¿no? Incluso cuando se supone que prestamos más atención. Sí, la verdad es que sí, es un material muy bueno para analizar. La idea no es solo señalar el fallo y ya está. Queremos intentar entender un poco el porqué. Si es por cómo suena, si es la regla que se atraviesa. Vamos, una exploración para afinar la escritura. Exacto. Y es que es curioso ver cómo se repiten ciertos errores, ¿eh? Incluso en hablantes nativos. Con la presión de un examen, pues afloran esos puntos débiles. Lo que haremos será agruparlos, ver qué patrones hay detrás, la H muda, la BB, GJ, las tildes, intentar ver la lógica, o a veces la falta de ella, que hay detrás. Genial. Pues si te parece, empezamos por un clásico de la confusión auditiva. La B y la V. Perfecto. Es que suenan igual, ¿verdad? En casi toda España y América Latina. Y claro, de ahí vienen errores como virtuoso en vez de virtuoso. Claro, es que ahí la fonética no ayuda nada. La evolución del español hizo que perdiéramos esa distinción en el sonido, pero la escritura la mantiene, muchas veces por la etimología, por el origen latino. Entonces nos tenemos que fiar de las reglas. Pues sí, en gran medida. Hay reglas que son como un salvavidas. Por ejemplo, piensa en el imperfecto de los verbos que acaban en ER. El aba, abas, eso es. Ese siempre, siempre, siempre va con B. Como en el ejemplo que teníamos, disipaba no es disipaba. Recordar solo eso ya te quita un montón de dudas. Es verdad, es un buen truco. Y vi otro ejemplo, convento por convento. Ahí la regla es distinta, ¿no? Sí, ahí juega otra cosa. La regla de qué letra va antes de V o B. Antes de P y B, siempre M. Mm, como embarrado o imperio. Exacto. Y antes de V, normalmente va N, como en convento, envidia, envergadura. Son regularidades que ayudan. Vale. Y luego están los prefijos. Bi o bis significan dos o repetición. Y van con B. Bipolar, bisabuelo. Ajá. Pero vice, que significa en lugar de, siempre con V, como vicepresidente. Vimos un vicepresidente por ahí, que es incorrecto. Fijarse en la raíz, en los prefijos. A veces sí. Habituallador viene de vituallas, con V. Dubitativo viene de duda, con B. Y bueno, claro, los casos de palabras que cambian totalmente de significado. Bello y bello. Claro. El error de obvio por obvio también es curioso, ¿no? Siendo una secuencia tan fija. Sí, demuestra que hasta las combinaciones más habituales pueden fallar bajo presión. Vale, pues B y V, un clásico. Otro par que nos dé guerra por el sonido. La G y la J delante de EI, quizás. Sin duda, otro punto caliente. Porque delante de A, O, U, la G suena suave, gato, y la J fuerte, jarra, no hay problema. Pero con E, I. Ahí la G también suena fuerte, igual que la J, y empieza el lío. ¿Es gerente o gerente? ¿Coger o coger? En los ejemplos salían gerente por gerente, que viene de gestión, ¿no? Eso es, o de regir. Y también cogiendo por cogiendo. Y me fijé en una cosa, los verbos en pasado. Había muchos errores ahí. Sustrajeron por sustrajeron, dije por dije. Totalmente. Esa es una regla clave y una fuente de errores constante. Los pasados, los pretéritos perfectos simples, de verbos como decir, traer y todos los que acaban en ducir. Conducir, producir. Exacto. Esos cambian la consonante que tuvieran por una J. Por eso es dije, traje, conduje, produjeron. No producieron. Es una irregularidad, pero es sistemática. Vale, eso es importante recordarlo. Y luego hay otras pistas. Los verbos que acaban en ger, gir, como coger, corregir, suelen ir con G, excepto tejer y crujir. Ajá. Y las palabras que terminan en age, eje, gería, suelen ir con J, como garaje, hereje o cerrajería. Vimos un cerrajería incorrecto. Tiene lógica. Bueno, si seguimos con sonidos parecidos, LL e Y. Para mucha gente suenan igual. El famoso yeísmo. Sí, está súper extendido. Claro. Y entonces escribir doncella por doncella o rellenar por rellenar es fácil. Facilísimo. Aquí la distinción es casi puramente ortográfica.
Depende mucho de la memoria visual. Hay algunas pautas, ¿eh? Los verbos acabados en illar, ullar, ullir suelen llevar LL. Como pillar, bullir. Exacto. En los ejemplos teníamos atropelló o aboquillado. Y las palabras que empiezan por ad, dis, sub y luego viene un sonido vocálico, suelen usar i. Adyacente, disyuntiva, subyugar. Ahí estaba subyugó mal escrito. Eso es. Y luego el lío de las palabras que se escriben distinto y significan cosas distintas. El clásico de vaya y vaya. Los homófonos. Es fundamental distinguirlos. Vaya es la cerca, el sustantivo. Vaya es del verbo ir o una interjección. Y vaya con B es el fruto. Menudo lío. Y hay más pares. Haya de encontrar y haya del verbo haber o el árbol. Cayó de callar y cayó de caer. O vimos desmayó de perder el sentido, confundido con desmayó de quitar mallas. Incluso un diminutivo, pajerillos por pajarillos. Sí, también. Requiere fijarse bien en el significado. Vale, hemos visto confusiones por sonido. Pasamos a otro fantasma de la ortografía, la H. Ah, la H muda. Esa que está ahí por historia pero no suena. Vi errores por olvidarla, como hemoglobina por hemoglobina. Que viene de hemo, sangre. Y por ponerla donde no va, como astucia por astucia. Es que la H es un caso aparte. No suena, salvo en che, su presencia es etimológica, un recuerdo del latín, hacer, haber, hijo, o de otras lenguas, hámster. Por eso dudamos tanto. Vimos omisiones, anhelo por anhelo, halitosis por halitosis. Que viene de hálito, ¿no? Exacto. Y adiciones incorrectas, ardor por ardor, estrato por estrato. También en palabras compuestas, como quehacer por quehacer. O con H intercalada. Inhibidor por inhibidor. Sí, la H intercalada, ahora, alcohol, prohibir, a veces se nos olvida. Y las compuestas como quehacer, que viene de qué hacer, también lían. Un truco es mirar la familia de palabras. Si hierro va con H, pues herrumbrosa también. Y los prefijos. También. Hay muchos prefijos de origen griego con H. Hemo, hemi, hiper, hipo, olo. Y por supuesto, la confusión estrella. Haber frente a haber. Uf, esa sí que es común. Y hecho de echar sin H frente a hecho de hacer con H. Son errores directos de la H muda. Queda claro que la historia pesa mucho. ¿Hay más casos donde la etimología sea decisiva? Estaba pensando en la X o en la doble C. Totalmente. La X es muy etimológica. El prefijo ex, fuera de, que ha dejado de ser, es un ejemplo clarísimo. Extraer, exalumno. Vimos exagerada por exagerada, un error típico, y aparece en palabras más curtas, ¿no? Axioma, léxico, oxígeno. Y en combinaciones como XC, exceso, excelente, CS, facsímil, vimos facsímil con X, o la rara XH, exhausto, exhibir, vimos exhausto. Se confunde mucho con la S, ¿verdad? Como exquisita por exquisita. Sí, es muy habitual esa confusión, SX, ¿Y la doble C? que salía en colección y seducción, pero no en dejación o sujeción. ¿Por qué? A ver, la doble C suele aparecer cuando la palabra viene de una latina que tenía CT. Por ejemplo, acción viene de actio, dirección de directio, infección de infectio. Ah, vale. Si esa relación con CT no está, lo normal es que sea una sola C ante E, I. Dejación o sujeción no tienen esa raíz, por eso van con una C. Es una pista útil, aunque hay que conocerla. Claro. Y todo esto se mezcla, claro, con la confusión CSZ por cómo pronunciamos el seseo, el ceceo. Vimos cocinero por cocinero, que es un error más básico de la regla ZC. Recordamos rápido esa regla. Z ante A o U y al final de palabra. Zapato, pozo, luz. Pero cambia a C delante de E, I, luces, cocinero. ¿Entendido? Hemos tocado sonido, historia. Vamos con las reglas más puras, como las tildes, que también había bastantes ejemplos. Las tildes, sí. Otro universo. Pero tienen su lógica, ¿eh? La idea es marcar cuando el acento de una palabra no sigue el patrón más común. ¿Y cuál es el patrón común? Pues, si acaba en vocal N o S, lo normal es que el acento vaya en la penúltima sílaba. Son las palabras llanas, casa, examen. Si acaba en otra consonante, lo normal es que vaya en la última, las agudas. Papel, ciudad.
La tilde se usa para señalar las excepciones. Vale. ¿Y dónde estaban los errores más típicos? Vi aguda sin tilde como función por función. Exacto. Si una palabra aguda acaba en vocal N o S, necesita la tilde para marcar que el acento va ahí. Función, sofá, jamás. Y también en esdrújulas. Vi trágico por trágico, ágape por ágape. Claro, porque las esdrújulas, acento en la antepenúltima, y las sobresdrújulas, antes de la antepenúltima, rompen la regla general. Por eso, siempre llevan tilde, siempre. Trágico, pájaro, dígamelo, económicamente. Olvidarla es un error muy común. Y luego los hiatos. Había por había, prohíbe por prohíbe, cocaína por cocaína. Esas llevan tilde siempre. ¿Por qué? Porque tienes una vocal cerrada, tónica, una I o una U, que lleva el golpe de voz, junto a una vocal abierta, A, E, O. Para marcar que esas vocales no forman diptongo, que se pronuncian separadas, en sílabas distintas, la I o la U siempre lleva tilde. Siempre. Sin importar las reglas generales. Es la tilde rompediptongos, ¿no? Bueno, se le llama tilde hiática. Por eso había grúa, prohíbe, baúl, sonríe, la llevan. También vi el error contrario, poner tildes donde no van. En llanas acabadas en vocal, como terapia por terapia, sí, terapia es llana y acaba en vocal, sigue la regla general, así que no lleva tilde. Y en monosílabos, fue, dio, vio, esas ya no llevan, ¿verdad? No, la regla general es que los monosílabos no llevan tilde. Fue, dio, vio, fe, ti. Ninguna. La única excepción son las tildes diacríticas, para diferenciar palabras como el pronombre de el artículo o tu pronombre de tu posesivo. Pero de esas no había muchos ejemplos aquí. Y los adverbios eviente, que a veces se olvida la tilde. Como periódicamente. Sí, la regla ahí es sencilla. Si el adjetivo original llevaba tilde, el adverbio la mantiene. Periódica, es esdrújula, lleva tilde, pues periódicamente también. Económica, lleva tilde, económicamente también. Pero feliz no lleva, así que felizmente tampoco. Vale. Una cosa rápida antes de acabar con las reglas. La diéresis. Los dos puntitos en la U. La diéresis, sí. Vi errores como vergüenza por vergüenza y antigüedad por antigüedad. Su uso es muy concreto. Solo se pone en gue y gui cuando queremos que esa U suene. Si no ponemos diéresis, la U es muda, como en guerra o guitarra. Ah, claro. Por eso, para que suene en vergüenza, pingüino o lingüística, necesitamos la diéresis. En guadaña o antiguo, que vimos mal escritos como guadaña y antigüedad, la U ya suena en gua, guo. No hace falta diéresis. Es una regla bastante clara en realidad. Perfecto. Y ya para ir terminando, estaba esa categoría de palabras que se confunden porque suenan parecido o las que no sabemos si van juntas o separadas. Sí, los parónimos y las estructuras fijas. El ejemplo clásico, iba a haber por iba a haber. Ese sale siempre, siempre. Es que la confusión haber es tremenda. Haber es preposición a más el verbo ver, para mirar, para expresar expectación. A ver qué pasa. Haber es el verbo auxiliar o impersonal. Tiene que haber algo. ¿Y había más pares en los ejemplos? Hasta y hasta. Sí, hasta con H es la preposición de tiempo o lugar. Hasta sin H es el cuerno del toro o el palo de la bandera. Acervo y acervo. Acervo con B es áspero, cruel. Acervo con V es el conjunto de bienes o cultura. Ay. El trío. Ahí es la interjección de dolor o sorpresa. Ahí es del verbo haber. Ahí es el adverbio de lugar. Y reveló. Con B, revelarse es sublevarse. Con V, revelar es descubrir algo oculto. La clave, como ves, es el significado. Y la duda eterna con los porqués. Vi un porqué junto en una pregunta. Claro, debería ser por qué, separado y con tilde, para preguntar. Por qué junto y sin tilde es para responder o dar la causa. Por qué junto y con tilde es el sustantivo, el motivo. Y por qué separado y sin tilde es más raro, la preposición más pronombre o conjunción. Es un tema en sí mismo, ¿eh? Desde luego. También vimos la confusión de a preposición con a del verbo haber. ¿Se ha ordenado? No, es se ha ordenado. Y finalmente, errores sueltos. Impusieron por impusieron. Sucumbir por sucumbir. Esos son de la regla M antes de P y B. A veces se olvidan esas normas básicas.
Otros eran simple desconocimiento. Caravanas por caravanas, oriundos por oriundos, que no lleva H intercalada. Incluso un fallo de concordancia. El asta, agudo por aguda. Exacto. Eso nos recuerda que la ortografía va unida a la gramática. El género, el número, todo cuenta. Muy bien, pues creo que hemos hecho un buen repaso a estos errores tan comunes, usando los ejemplos de los exámenes. Queda claro que son fallos que se repiten, ¿no? Y que tienen que ver con cómo hablamos, con la historia, con las reglas. Sí, y lo bonito es ver que la ortografía no son solo reglas porque sí, reflejan cómo ha evolucionado la lengua y buscan un estándar para entendernos por escrito. Y a menudo, si entiendes el porqué de una regla, sea por sonido, por etimología, pues es más fácil recordarla. Claro, más que memorizar sin más. Eso es. Ser conscientes de estos puntos débiles es el primer paso para escribir mejor. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues que conocer estas zonas de peligro ortográfico ayuda mucho si queremos usar el español con más precisión. No para obsesionarse, pero sí para comunicar con más claridad y entender mejor cómo funciona el idioma. Y una reflexión final, quizá. Podríamos pensar en esa tensión que siempre existe entre la norma escrita, que busca ser estable, unificar, y la lengua hablada, que es diversa, cambia, tiene variantes regionales como el seseo, el yeísmo. Claro. ¿Hasta qué punto la perfección ortográfica, según la norma, es siempre lo más importante? ¿O hay momentos donde la comunicación eficaz, que te entiendan, pesa más aunque haya algún pequeño desliz? Es una pregunta interesante sobre la vida de la lengua, ¿no? Su presente y su futuro.